Marcos capítulo 15, vamos a leer versículo 37. Marcos 15, 37. ¿Listos? Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Padre, permítenos esta hora vivir los momentos agónicos de tu amado Hijo en la cruz y poder junto a Él sentir el peso de nuestras rebeldías y poder a través de Él acercarnos por su sacrificio a tu gracia y renovar nuestra vida y consagrarnos a su propósito. Espíritu Santo, desentraña las riquezas espirituales que están en esta tarde en el relato de su resurrección. Abre, Dios, esa caja de tesoros y enséñanos tus verdades. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 15 del día viernes está estructurado por el Evangelio de Marcos siguiendo una secuencia de cada 3 horas. Versículo 1 dice: tan pronto como amaneció. En la cronología hebrea, esto significa las 6 de la mañana. El día para los hebreos amanece a las 6 de la mañana. Luego tenemos el dato del versículo 25. Cuando dice en la NBI eran las 9 de la mañana, la Reina Valera dice la hora tercera. La hora tercera equivale a las 9 de la mañana. Y luego dice en el 33, desde la hora sexta, que equivale al mediodía, las 12 del mediodía. Y luego tenemos en el 34 la hora novena, la hora nona, que equivale a las 3 de la tarde. Y el día termina a las 6 de la tarde. Por eso, a partir del versículo 42, ya se acerca el día sábado, el día de reposo, las 6 de la tarde. Para los israelitas el día terminaba a las 6 y terminaba a las 6 y empezaba a las 6. Las 6 de la tarde es el tiempo de dividir el día, no como nosotros que lo hacemos a las 12 de la noche. Por tanto, Jesús murió a la hora novena del día viernes. Ese es un día. Y estuvo en la tumba el día sábado, o el Shabbat, es el segundo día. Y resucitó después del Shabbat, el primer día de la semana, o sea, el tercer día. Esa es la cronología de los hebreos. A nosotros, de acuerdo a nuestra cronología, no nos pegaría lo de los 3 días, porque tenemos una manera diferente de dividir el día, ¿verdad? Para ellos no. Para ellos el día va de 6 de la tarde
hasta el siguiente día a las 6 de la tarde. Bien, para llegar al final, comencemos desde el principio. Capítulo 15, versículo 1. Veamos lo que ocurrió en las primeras 3 horas del día viernes. O sea, lo que ocurrió en este día que tenemos ahora. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes, con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. El Sanedrín o el consejo de ancianos no puede dictaminar la pena de muerte, porque la pena de muerte, por las razones que el Sanedrín quiere que se le aplique a Jesús, no está en ellos la potestad de poder decidirla. Los ancianos, sacerdotes y maestros de la ley quieren aplicarle la muerte a Jesús, pero por razón política. Quieren presentarle, quieren adjudicarle a Jesús la acusación de ser un revoltoso social. No lo quieren condenar por razones religiosas, porque el pueblo entiende y le respeta. Quieren condenarlo por razones políticas. Por eso es que más adelante, cuando dirá la palabra, versículo 27, y crucificaron con él ¿a quiénes? Dice la NBI, a 2 bandidos. La Reina Valera, a 2 ladrones. Pero esas traducciones de bandidos y de ladrones tiende a suavizar la traducción que debe ser literal, porque la palabra griega es lestai, una palabra que era utilizada para describir a los insurgentes contra Roma. Los que están a la par de Jesús no son ladrones carteristas del centro. Subime a los monitores, por favor, hijo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Subile. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Gloria a Dios. Ahí dalo. Los que están a la par de Jesús no son carteristas, no son robagallinas, son insurgentes. Recién acababa de ocurrir una revuelta, dirá Mateo. Capturaron a algunos de esos revoltosos o revolucionarios o que participaban en escaramuzas sociales. Capturaron a 3 y a los 3 los iban a crucificar. A estos 2 más a Barrabás, pero Barrabás será intercambiado por este Jesús. La categoría con la que van a crucificar a Jesús no es la de alguien que provoca desórdenes sociales comunes y corrientes. Estamos hablando de que van a crucificar a Jesús como un insurgente, como alguien que se presentó y fue entendido por el imperio como alguien que venía a subvertir el orden romano en Palestina. Lestai, insurgentes, no ladrones, no son carteristas, no son robagallinas, son insurgentes. Por tanto, la razón por la que Jesús será crucificado tiene que ver con la política. Y aquí, hermanitos, hay un mito que debemos aprender a renunciar. Por lo menos los que venimos a Betania y hemos sido instruidos durante mucho tiempo en la palabra, debemos entender una cosa. El evangelio, aunque no se alimenta de los políticos, ni está esclavizado a ninguna política, pero el evangelio sí tiene que ver con el mundo de lo político. Una de las mentiras que nos han dado durante años a nosotros es que la fe y el evangelio no tengan nada que ver con la política. Y cuando un pastor opina sobre la política,
se le dice con frecuencia que deje de hablar sobre política, que mejor predique el evangelio. Quiero decirles algo. El único evangelio que tenemos en la práctica de Jesús es aquel evangelio que toca los intereses políticos de los grandes y de los opresores. El evangelio no agacha la cabeza ante un sistema de muerte. El evangelio no se rinde ante personeros políticos corruptos. El evangelio no se esconde ante un sistema que excluye, que mata, que destruye y que margina. Seríamos ingenuos. ¿Por qué creen que Jesús va a morir, hermanos? Es más, Él no va a morir, a Él lo van a matar. Él no va a morir de muerte natural, no va a morir de cáncer, no va a morir de insuficiencia renal, no va a morir por un asalto en el bus, no va a morir por una causa causal. Él va a morir porque lo van a asesinar. ¿Y quiénes lo van a asesinar? El Sanedrín y Pilato. Ya está aquí trazado en el versículo 1. El Sanedrín, el consejo, decide entregárselo a Pilato. Estamos hablando del consejo o el Sanedrín, la autoridad política de Jerusalén. Pilato, estamos hablando de la autoridad de Roma en Jerusalén. Si Jesús predicó el amor, ¿por qué se lo llevan a Pilatos? Si Él predicó la reconciliación, ¿por qué lo quieren matar? ¿Por qué alguien que predique el amor, con esa idea que tenemos del amor romántica, dulce, suave, inocua, que a nadie hace daño, si Él predicó el amor, ¿por qué lo van a condenar? ¿Por qué se lo van a llevar ante los ancianos? ¿Por qué lo va a atar el consejo? ¿Por qué se lo va a entregar a Pilato? ¿Qué tiene el mensaje de Jesús para que el gobierno de Roma quiera matarlo? Aunque el evangelio viene de Dios, tiene que ver con toda la realidad de los hombres. Aunque el evangelio es divino, también es político. El evangelio es divino y por tanto es espiritual. Es espiritual porque viene de un Dios que es espíritu. Pero también es político. Porque el evangelio es dado para toda la realidad humana. Cuando Dios habla, no le habla a los espíritus, le habla a los hombres en su estado concreto. Cuando Dios mandaba la palabra a través de los profetas, no se la mandaba a las nubes, a las almas, a los espíritus, se la mandaba al rey. Porque el rey y su corte estaban oprimiendo al pueblo. Porque el rey y las clases gobernantes estaban expoliando, estaban oprimiendo al pueblo. Muy de Dios podía venir la palabra, pero porque venga de Dios no quiere decir que no toca la realidad humana. Por tanto, por cuanto es de Dios, es que toca toda la vida humana. Un mensaje del evangelio, un mensaje de la iglesia, y este es el gran fracaso de la iglesia hoy día. La iglesia no quiere presentar un evangelio que le diga a los gobernantes lo que está mal. La gente huye de un evangelio que le diga a la clase política lo que está equivocado. La iglesia no le quiere decir al mundo dónde es que se ha apartado de Dios. La iglesia debe decirle a la sociedad dónde es que se ha alejado de Dios. Dónde es que los ricos y los pobres se han alejado de Dios.
donde es que los diputados, los gobernantes, el ejecutivo, el judicial se han apartado de Dios. La iglesia debe decírselos. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento de pecados en el Jordán, ¿sí o no? Pero le decía al rey su pecado, ¿sí o no? No solo es de predicar en las calles, también es de decirle a los gobernantes lo que no está bien. Y eso también es de Dios. No solamente es predicar el perdón de pecados en el Jordán, maravilloso, renovación espiritual, arrepentimiento, qué maravilloso eso. Pero también es llegar al palacio y decirle a Herodes, eso que estás haciendo ofende a Dios. Es espiritual y es político. El evangelio es espiritual porque busca ordenar una relación correcta con Dios. Pero es político porque implica desarmar los sistemas que los hombres han elaborado y que son sistemas contrarios a Dios. ¿Me oyen, hermanitos? Solo que hay una cosa. Predicar en el río Jordán mató a Juan. Anunciar el bautismo de pecados mató a Juan. ¿Qué lo mató? Cuando se metió al palacio de Herodes a decirle lo que estás haciendo ofende a Dios. Es decir, cuando se asume la labor política que plantea el evangelio, arriesgamos la vida. Por eso la iglesia no se mete en la política. Quítale por favor ese golpe que tiene, hijo. Les dije que agreguen el sonido ahora. La iglesia ha creado la mentira de separar lo espiritual y lo político por pura comodidad. Porque predicar en el campo espiritual no mata a nadie. Cuando nos metemos en el campo de la política y le decimos a la sociedad lo que no está bien, lo que ofende a Dios, lo que desagravia a Dios, ahí viene la muerte. Mientras Juan andaba en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento, mientras estaba en el Jordán bautizando a todos los que llegaban, mientras predicaba e instruía al pueblo de cara al Mesías que había de venir, nadie lo quería matar. Es más, era considerado profeta de Dios. Pero cuando se acerca al campo político y comienza a decirle al rey cuán lejos está de Dios y cómo su práctica de gobierno ofende a Dios, allí le viene la muerte. La iglesia no se mete en la política no porque sea contrario a la palabra, no porque sea contrario al evangelio, sino porque tiene el miedo de pagar el precio de predicar el evangelio a gente que tiene poder. Por eso hoy día la iglesia lo que hace es andar de besos y abrazos con los poderosos. Ahí andan los pastores tomándose fotos con los grandes, regalándole Biblia a los gobernantes. Ahí andan los pastores y la iglesia queriendo hacerse amigos de los grandes y poderosos. Los mismos que dicen que no hay que meterse en política son los que se toman fotos con los poderosos. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos el valor de llegar a la asamblea legislativa y recriminarle a los políticos la corrupción que los gobierna. No tiene el carácter la iglesia, no tiene el valor la iglesia, que no leen cuántas barbaridades hacen en la asamblea legislativa. Pero cuando la iglesia le va a recriminar a esa asamblea esa vil corrupción,
Durante años ha habido corrupción en el Ejecutivo. Durante décadas. Cuando la iglesia ha denunciado esa corrupción que ofende a Dios. ¿Sabe por qué ofende a Dios? Porque mientras muchos de sus hijos, de sus familias pobres y necesitadas, a veces mueren por razones que no deben de morir. ¿Cuántos niños mueren de sus familias o vecinos por una diarrea, una razón que no es causa de muerte? Sin embargo, están muriendo porque hay un deficiente e inoperante sistema de salud que no logra velar por lo básico de la vida, que es la salud. Sin embargo, durante décadas, los políticos han comido y bebido con la cuchara más grande y la iglesia jamás ha dicho nada. ¡Cuánta corrupción! ¡Cuánto robo! ¿Cuántas cosas podrían ser diferentes en este país si los recursos pocos que tenemos se invirtieran en proveer mejores condiciones de vida para cada salvadoreño? Pero no se ha hecho. Ahí en HSBC se acaban de descubrir 25 cuentas de salvadoreños ligados a la política. ¿Cuántos funcionarios se han enriquecido a través de la política? Y la iglesia evangélica diciendo: es que no nos podemos meter en política. Es que lo que debemos de hacer es predicar el evangelio. Sí, claro que predicamos el evangelio. Claro que andamos como Jesús de colonia en colonia, en municipio, en aldeas, ciudades. Claro que andamos anunciando la gracia salvadora de Dios y el poder misericordioso de Dios. Pero eso no significa que no tenemos que encarar al poder establecido y la manera como mata la vida. Porque en este país se mata la vida, hermanitos. En este país hemos tenido experiencias de hacer posible la pacificación. No es posible, hermanos, que estemos considerados ya el país más violento del mundo. ¿Cómo va a ser eso, hermanos? ¿Cómo va a ser eso, hermanitos? Este pequeño país, tan pequeño, considerado el país más violento del planeta. ¿Y cómo no tendremos el carácter espiritual para encarar a tanto político, ladrón, corrupto y mediocre? ¿Qué le falta a la iglesia? Le falta el ejemplo de Jesús. ¿Por qué lo van a matar? Lo van a matar porque Él, si bien predicó el amor y la compasión con aquellos marginados, con aquellos que nadie velaba por ellos, pero también predicó el juicio, la sentencia, y también condenó y criticó a los grandes y poderosos de su época. Nos encanta un evangelio del perdón, pero no de la justicia. Hay evangelio de perdón. Se le perdonó a aquella mujer que fue encontrada en adulterio. Jesús le perdonó. Pero encaró a los fariseos. Encaró a Herodes, le dijo que era una zorra. ¿Por qué lo van a crucificar, pues? Si la crucifixión era un suplicio romano aplicado a los subversivos de aquella época. La crucifixión era un sufrimiento ejemplarizante para que todos aquellos que quisieran andar metidos en movimientos revoltosos vieran lo que les va a pasar. Por eso la crucifixión era un evento público. Lo llevaron al monte del Gólgota, visible para todos. Ya el texto dice: todos los que pasaban lo miraban. Porque la crucifixión, por ser un castigo ejemplar, todos tenían que verlo.
Y tenía que ser vergonzoso, humillante, que sintieran vergüenza toda su familia, para que nadie permitiera ningún revoltoso en su familia si no querían exponerse a esa vergüenza. Y él fue crucificado pública y vergonzosamente. ¿Y por qué, hermanitos? Porque predicó el evangelio espiritual, capaz de restaurar la vida humana, de reconciliar al hombre con Dios, pero un evangelio también político en tanto buscaba la reestructuración del modo en que los hombres han organizado la vida, porque esa es la política. Política es la forma en que los hombres se han organizado la sociedad. Esa es política. Y hay muchas formas de organizar la sociedad que atentan contra la santidad de Dios y de la vida humana. Y contra todo aquello que atente contra Dios y la vida humana, el evangelio debe decir: eso no está bien. Eso no le agrada a Dios. No podemos andar orando por gobernantes o por líderes que estén violentando la vida y la justicia. La iglesia no está para ir a bendecir gente que esté haciendo obras de injusticia. La iglesia no es refugio de ladrones. Sin embargo, se ha convertido en refugio de ladrones. Hay diputados que tienen un historial de ladronismo, corrupción y de muerte, y están en las iglesias evangélicas como que nada. Hay diputados que han participado en grandes masacres y ahí están en la iglesia evangélica como que nada. Tienen que arrepentirse de todo eso. Tienen que pedirle perdón a Dios. Pero hemos convertido el evangelio en tapadera de pecados. Cuando prediquemos lo espiritual, a medio mundo le gusta. Cuando predicamos de la gracia sanadora, del poder restaurador, amén, amén, todo el mundo. Cuando comienzan a predicarnos contra el sistema de vida que ofende a Dios, ya no nos gusta. Mientras prediquemos lo espiritual, todos nos alaban. Mientras predicamos lo político, nos van a matar. Por eso dijo hace muchos años un religioso: cuando yo iba por las calles dándole de comer a los pobres, todos me alababan y me llamaban santo. Cuando comencé a ayudarles a pensar por qué eran pobres y cómo podían dejar de ser pobres, ya me llamaron comunista y me persiguieron. Es que así es. Cuando nos quedamos en el ámbito de lo diríamos, llamémoslo espiritual, pero es que también los políticos van a ser espiritual, pero llamémoslo ahorita espiritual, aquello de la salvación, de la sanidad. ¡Qué bonito! Jesús sanando a los cojos, a los ciegos, a los sordos, levantando muertos. ¡Qué lindo eso! Pero cuando comienza a recriminarle a los gobernantes su pecado, ay no, ahí ya se arruinó. También que estaba levantando muertos, ¿por qué tiene que ir a decir cosas al Sanedrín? También que estaba predicándole a los pobres, ¿por qué tiene que ir a condenar a los ricos? También que estaba sanando enfermos, ¿por qué tiene que ir a decir a Pilato que está mal delante de Dios? Cuando ya tiene que ver con tocar estructuras humanas, ya la cosa se pone diferente. Sin embargo, el evangelio es el evangelio. Y está para restaurar la vida humana,
pero también está para quebrar esquemas de opresión que el hombre ha creado y que ofenden a Dios. Porque Él apareció para deshacer las obras del diablo, cuales sean, individuales o colectivas, espirituales o políticas. Porque toda la creación está bajo el designio salvador de Dios. Eso es lo primero que tenemos aquí. En las primeras 3 horas es lo que tenemos. El consejo de ancianos y Pilato, autoridades políticas. Le pregunta, versículo 2, ¿eres tú el rey de los judíos?, le dice Pilato. Tú mismo lo dices, le responde Jesús. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestarle?, preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Cuando la gente en su terquedad, cuando ya hay un tamal hecho, cuando ya ninguna explicación vale, cuando ya su respuesta no va a aclarar nada, es mejor confiar en el Señor. Yo muchas veces les digo, hermanitos, a veces no hacemos nada poniéndonos a pelear con gente que ya no tiene la luz de Dios. Entrégueselo mejor en las manos del Señor. Ay, déjelo. De cuántas cosas lo acusaban, dice la palabra. Mira de cuántas cosas te están acusando. Hermanitos, en medio de las adversidades y acusaciones, el camino que debemos tomar es hacer con fidelidad la tarea que se nos ha encomendado. Estos acusadores no entienden de nada, déjelos. No pierda su tiempo allí. Muchas veces el enemigo pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 acusaciones contra usted para que usted esté ocupado en despejar las acusaciones. Y cuando invertimos tiempo en andar despejando acusaciones, nos desconcentramos de la tarea fundamental que Dios nos ha entregado. No se concentre en las acusaciones, concéntrese en hacer la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, siempre saldremos victoriosos. No se concentre ni le dé espacios mentales ni en su corazón a lo que la gente le está acusando. Si usted le da espacio en su corazón a lo que la gente le critica, le juzga o le dice, usted se va a llenar de amargura, se va a enojar contra fulano, sutano, mengano, va a personalizar las cosas, se va a estancar porque se quedará nada más respondiendo a las acusaciones y dejará de hacer aquello que Dios le ha encomendado. Deje eso, sirva a su Señor, Él se encargará tarde o temprano de levantar su cabeza. Deje eso. ¿Qué podía decir Jesús ahí? ¿Alguna explicación de esas hubiera cambiado su destino en ese momento? ¿Existían condiciones favorables para que su palabra en términos humanos pudiese revertir el juicio? ¡No! Ya habían decidido hacer el daño, ya habían decidido matarlo. Por tanto, en lugar de desgastarse queriendo responder a cada acusación falsa, era mejor concentrarse toda la energía espiritual y física en ser fieles al Señor hasta la muerte, y Él lo honraría. Y así fue, hermanitos. No se dedicó a responder a ningún falso testigo. Amados hermanos, no todo lo que se dice es cierto.
Aprendan a quitar la cultura del chisme. Yo les aseguro que quizás ustedes hubieran sido parte de no creer en Jesús, porque dirían, a saber, ¿verdad? Dicen cosas de Jesús. Había muchas acusaciones, porque el sistema monta acusaciones. Hay gente capaz de armar tramas. Quizá usted está oyendo, qué bárbaro lo que acaban de decir de Jesús, y yo que lo creía tan buena gente. Porque se dice algo del líder y todos lo creen, como que fuera cierto. Se dice algo del pastor y todos, de veras, qué bárbaro. Nadie dice, mire, y a usted le consta. Mire, y usted lo vio. Y usted puede dar fe de eso. Y usted podría, delante del Señor, arriesgarse a decir que lo que dice es verdad. Pregúntenle eso a la gente, si es cierto. ¿Se arriesgaría usted a decir que me caiga el juicio de Dios si lo que digo es mentira? ¿Se atrevería a eso? Quizá cuando ya fueran así las cosas diríamos, es que mire, fíjese que, mire, es que a mí me lo contaron. Es que mire, yo por ahí lo escuché. Amados hermanos, hay una gran responsabilidad de parte nuestra como líderes de procurar vivir en coherencia con el Evangelio siempre. Pero hay una responsabilidad también de parte de ustedes, que no todo lo que se diga es cierto. La gente es especialista en hablar y la gente se siente importante cuando habla del pastor, cuando critica al pastor, porque a veces es tan poca nuestra importancia que nos creemos importantes en la medida que juzgamos a alguien que sí vale la pena criticar. Aprenda a saber si lo que se diga es verdad. No participe de pecados ajenos. No participe con prontitud de pecados ajenos. Muchos de ustedes, si hubieran andado aún recibiendo una sanidad de Jesús, se hubieran asustado quizás con todas estas acusaciones y hubieran dicho, bueno, si el Sanedrín lo dice, ha de ser por algo. Bueno, si el sumo sacerdote lo dice, tiene que ser cierto. Pero no necesariamente, hermanitos, no necesariamente. Por eso Jesús mejor cayó. ¿Qué iba a ganar con querer responder a esas tonteras? Por eso él encomendaba su causa al Padre. Y el Padre se va a encargar de restaurar la dignidad pisoteada de su hijo. Deje. No, mire, ni se enoje, ni se amargue, ni se encolerice, ni agarre crisis de que no, deje. Encomiéndese a su Dios al cual sirve y su Dios lo levantará. ¡Aleluya! Y sigue. Ahora bien, versículo 6. Durante la fiesta Pilato acostumbraba a soltarles un preso que la gente pidiera. Había un hombre llamado Barrabás encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato.
porque se daba cuenta de que los jefes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, preguntó Pilato. Crucifícalo. ¿Y por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Crucifícalo. Pero ellos gritaron aún más fuerte, crucifícalo. Y como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás y a Jesús lo mandó a azotar y lo entregaron para que lo crucificara. Solo dos cosas rápido. Al leer este pasaje usted dirá, qué bárbaros, ¿cómo cambiaron a Jesús? ¿Por qué cambiaron a Jesús por un loco revolucionario, por un asesino? Es que la pregunta no es por qué ellos cambiaron a Jesús. La pregunta es por qué cosas seguimos cambiando nosotros al Señor. Nosotros seguimos cambiando al Señor Jesús, su palabra, su propósito, su proyecto de vida para nosotros, su llamado, su vocación, la seguimos cambiando. Hay quienes la han cambiado por un marido. Mire, a veces hay un hombre y dicen que son felices, dejan el llamado, dejan al Señor, dejan la palabra, dejan el camino. Cambian por una mujer. Ay, mi vida, contigo está mi felicidad. En desgracia van a terminar. Porque nuestra felicidad plena, total y absoluta no está en un hombre ni en una mujer. La hierba se seca, se marchita la flor. Así es la gloria del hombre, se marchita. Todo aquel que piensa encontrar su alegría, plenitud en aquello que se marchita, se va a marchitar también. Por eso un día están de amores. Ay, mi vida, soy el hombre más feliz, soy la mujer más contenta. Y al siguiente mes, qué vida más maldita, más perra. Porque se fue con otro, se fue con otra. No juzguemos a los judíos por haber cambiado a Jesús por Barrabás, cuando nosotros lo estamos cambiando por tonteras. Nosotros somos esos judíos ahora que Dios pone delante de nosotros preciosas promesas y las botamos por placeres baratos. Que Él pone un glorioso llamado y lo dejamos de lado por tonteras en la vida. Pilato estaba convencido que Jesús no tenía razón para morir, pero hubo una razón por la que lo mató. ¿Cuál fue? ¿Cómo? Quería complacer a la multitud. Ay de aquellos que viven para complacer a la gente y no a Dios. Con la gente nunca se va a quedar bien, hermanitos. Ya han oído aquella historia, ¿verdad? Del hombre, la mujer y el niño caminando junto a un caballo. Iban los tres y el caballo caminando solo y los tres a pie. La gente va y le dice, qué dundos esos, los tres caminando y el caballo solo. El hombre escucha y dice, bueno, subiste, mujer, al caballo. Cuando la mujer llama en el caballo, la gente ve y dice, qué bárbara esa mujer. Ella bien enganchada en el caballo y el niño caminando. Baja la mujer, sube al niño.
Vaya, el niño caminando y ellos que están más viejos a pie. ¡Qué bárbaro! Y ya suben al hombre, va. ¡Qué hombre más desgraciado! Montado en el caballo y la mujer y el niño caminando. Se encaraman los tres. ¡Qué desgraciados tres! Pobre caballo. Va con los tres encima. ¿Cuándo va a complacer los gustos de la gente? ¿Usted cuándo? Y hay mucha gente que vive para agradar lo que otros piensan y no lo que Dios piensa. Andan agradando a los hombres y no a Dios. Por eso Pablo dice: porque si ciertamente yo quisiera agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Cristo. Y hay quienes viven para complacer a los hombres, para complacer a las personas, no para complacer a Dios. Pilato va a cometer el error más grande: matar al Hijo de Dios por complacer a la multitud. No siempre lo que el pueblo quiere es lo correcto, hermanitos. Voz de Dios, voz del pueblo, voz de Dios, no es cierto. Que lo que el pueblo dice, lo que Dios dice, no es cierto. El pueblo aquí va a pedir crucifixión y eso no era lo que Dios quería. Pilato se va a arrepentir aquel día. Pilato habrá deseado mejor que lo degradaran de Roma, pero no haber matado a Jesús, cuando se dé cuenta quién era ese condenado que estaba frente a él. Cuando Pilato en la eternidad esté delante del trono glorioso y ya no lleven a Jesús ante Pilato, cuando Pilato llegue ante él, allí Pilato habrá deseado no haber cometido semejante atrocidad. Dios quiera que al llegar al trono de Dios no nos arrepintamos nosotros de haber cambiado al Señor por lo que la gente decía. Dios quiere, hermanitos. Sigue diciendo el pasaje más adelante, 21. Siempre me gusta esto. A uno que pasaba por ahí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Este pasaje me encanta. Este hombre que venía del campo de trabajar, cansado, agobiado, deseoso de llegar a su casa, comer y estar con su familia, de repente lo obligan a cargar una cruz. Este hombre, a diferencia de Pilato, si Pilato se vio obligado a condenar a Jesús, este se vio obligado a cargar con la cruz de Jesús. Cuando este se encuentre en el trono del Señor, él va a desear haber caminado más kilómetros con esa cruz. Si lo pusieron a caminar 1,5 kilómetros, cuando esté delante del Señor en el trono glorioso, en aquel día que Él nos llame y se dé cuenta que ese condenado a muerte es el Señor, el Hijo, el Cristo, el Rey, habrá de desear haber caminado 10 kilómetros con esa cruz. En aquel día nos daremos cuenta de cuántos privilegios despreciamos y nos daremos cuenta de cuántos privilegios, a veces de forma obligada, Dios nos permitió tener. Y vamos a decir: y yo que murmuré contra esto, y era un privilegio llevar. Imagínense llevar la cruz del Señor. Que le llame: Simón, vení,
Vos me ayudaste a llevar mi cruz y yo no lo olvido. Hoy te voy a agradecer. Ese hombre habrá deseado llevar la cruz por más tiempo. Pero no solo Simón de Cirene. Muchos de ustedes han aparecido cansados y agobiados y el Señor les ha dado privilegios, pero se han resistido y han dicho: no, estoy cansado, no, vengo de trabajar, no, quiero darme un tiempo de dejar de servir. ¿Cuántos habrán cambiado la cruz del Señor por algún placer o cosa pasajera? Y en aquel día dirán: puchica, allí estaba mi bendición y yo la dejé pasar. Es maravilloso cuando Dios pasa delante de nosotros y nos abre un camino de su gloria y nos metemos ahí. Pero es triste cuando usted tuvo la oportunidad de participar y decidió mejor hacer lo que a los hombres les parecía bien y no lo que Dios decía que hiciera. Llegamos al versículo 25 a las 9 de la mañana, la hora tercera, ¿verdad? Ahí, ¿qué ocurrió? Lo crucificaron. Y lo que viene es burla. Meneaban la cabeza, versículo 29. El gesto hebreo de burlarse de alguien. Blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo levantas, baja de la cruz y sálvate. Se burlaban de él los jefes y maestros y decían: a otro salvó, pero no puede salvar a sí mismo. Que baje de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde la hora de la crucifixión, las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, ¿qué recibió Jesús? ¿Qué recibió Jesús? Hay una etapa de burlas. Hay un periodo en nuestra vida a veces que la gente murmura, critica, burla, lo juzga y lo critica. Este fue el periodo de burla para Jesús. Este no es, porque si fuera se bajara de allí. Los que estaban clavados con él también se reían. O sea, todo mundo, los que pasaban, los que lo crucificaban, los que estaban con él crucificados, todos se reían de él. Aprendamos a entender que en nuestra vida hay siempre un periodo en el que todos se van a burlar de nosotros. Cuando atravesamos la hora difícil, cuando entramos al desierto o al valle, cuando subimos al Gólgota, hay un momento que todos van a hacer sus conjeturas. ¿Y este? Que no es tal cosa, pues. Y este que no aquí, que no allá. Si usted camina haciendo la voluntad de su Dios y nos toca pasar un periodo de burlas, tranquilos, deje que pase. Hay una hora para que se burlen de nosotros. Hay un tiempo para que se burlen de nosotros. Deje. Si usted sabe conscientemente que está haciendo la voluntad de Dios y que está en el camino de Dios, deje que se burlen.
3 horas se burlaron de él. ¿Qué más? 33. ¿Qué viene después de la burla? Tremendo. Esto es bien difícil. 3 horas donde presentaron falsas acusaciones y él guardó silencio. Falsas acusaciones. 3 horas de burlas y 3 horas de tinieblas. No es fácil. No es fácil. No es fácil 3 horas de falsas acusaciones, 3 horas de burlas y 3 horas de tinieblas. Cuando usted mira la secuencia, acusaciones, burlas y tinieblas, les aseguro que usted y yo hubiéramos dicho, este en algo malo andaba. Este algo debía. Este se lo merece. Yo no sé en qué andaba, pero algo andaba. Porque Dios no permitiría que le pase algo tan feo como esto. Porque Dios no dejaría que le pasara a su hijo algo tan terrible como esto. Este en algo andaba. A veces los caminos de obedecer a Dios nos van a llevar en estas horas difíciles. A veces el camino de servir a Dios nos van a llevar en estas horas difíciles. Pero hermanitos, si estamos en el camino del Señor y haciendo lo que Él dice, prepárese. Todo esto va a venir a nuestra vida. Lo fue en la vida del Hijo de Dios. Y desde el mediodía, la hora sexta, hasta la hora novena, oscuridad. No vemos para dónde vamos. ¿En qué hora está usted? En la hora que todos lo acusan, que todos se burlan, en la hora que no ve para dónde va, no ve claro el camino. Y dice 34, a las 3 de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, llama a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en caña y se la ofreció para que bebiera. Déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo. Cuando usted grita en la hora de la oscuridad, nadie le entiende. Pide ayuda, nadie le comprende. Nadie entiende sus gestos, sus gemidos, sus lágrimas, sus gritos, cuando estamos en la hora de la oscuridad. (42) Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Pónganse de pie, hermanitos.
el Señor llega al final de su vida y no tuvo una despedida gloriosa como todo ser humano quisiera tener. Todos quisieran que al morir fuera cientos de gentes homenajeando su vida y que alguien dijera algunas palabras hermosas sobre él. Todos quisiéramos terminar nuestra vida sobre la tierra llenos de gloria y de reconocimiento humano. Pero quiero decirles algo. El Señor al que servimos, al que amamos y al que seguimos, terminó sus días sobre la tierra en vergüenza, en soledad. Nadie dijo una frase bonita cuando murió. Murió y murió en humillación. Terminó sus días siendo una vergüenza. Nadie quiere terminar sus días mal. Siempre queremos que a lo menos se diga algo bueno de nosotros. Pero él terminó en vergüenza. Esperaremos al domingo para ver lo que Dios va a decir. Yo no sé de esas horas en que Marcos divide la muerte de Jesús. No sé en cuál de ellas usted estará, hermanito. Lo que sí sabré decirle en esta hora es que aunque el mundo entero un día no entienda su fidelidad a Dios, usted procure ser fiel al Señor. Padre, nuestro Señor Jesús fue fiel a ti hasta el final. Pudo en cualquier momento impedir las burlas, impedir la humillación. Pudo en cualquier momento detener, clamarte y decirte: Padre, no quiero más humillación. Pudo en cualquier momento detenerse y decirte: hasta ahí no llego. Pero no dijo nada, cayó su boca. Como cordero fue llevado. Su rostro fue golpeado, su cabeza herida, su lomo partido, su costado traspasado, sus manos y sus pies clavados. No hizo nada para detener esa humillación. No hizo nada para detener la oscuridad. Hermano, hermana, porque estés pasando acaso por la oscuridad, ¿vas a regresar acaso por eso? Porque estés atravesando la hora de la crítica, ¿vas a regresar por eso acaso? Porque estés atravesando la burla, ¿vas a regresar? Porque estés bajo acusación, ¿vas a regresar? La verdad más gloriosa es que el Señor no regresó. Fue fiel hasta el final. Hasta el final.
y tú quieres regresar, ¿por qué no miras las cosas claras? Quieres regresar porque no miras despejado el camino, porque no sabes para dónde vas. Solo miras oscuridad y te desanima el no ver el camino y saber a dónde vas a llegar. Por eso vas a regresar. Vas a regresar por los que te juzgan, los que se burlan, los que te condenan. Dios levanta a los que no regresan. Llegará el día de tu exaltación, hermano. Llegará el día en que todo lo que estés sufriendo, las vergüenzas y humillaciones, los males y las limitaciones, llegará el día que las mirarás como un pasado. O como dice Job, los verás como agua de un río que ya pasó. No es fácil seguir al Señor cuando la gente se burla. No es fácil servir cuando te acusan. No es fácil servir cuando sientes que no vas para ninguna parte. Caminas, pero solo hay oscuridad y oscuridad y oscuridad y oscuridad y nada más que oscuridad. No es fácil seguir cuando nadie entiende tus gritos, tus lágrimas, tus palabras. No es fácil. Pero si algo podemos aprender del Señor este día es seguir hasta el final. No cambies al Señor por nada. Ningún hombre vale lo que vale tu Señor. Ninguna mujer vale lo que vale tu Señor. Ninguna posesión, ninguna actividad vale lo que vale tu Señor. Si en esta hora alguien quiere reconciliarse con el Señor o entrar al camino de Dios, este es el momento de venir y decirle al Señor: yo te seguiré donde sea. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor o reconciliarse con Dios, venga a la frente ahora y dígale al Señor: aquí estoy, Señor.